de defensa, porque bueno, uno ya cursó ictericia, cursó Juria y cursó defensa, indudablemente algunas cuestiones son comunes, así que de paso ya queda también el repaso para ambas materias. Para los que no me conocen, yo soy Fabri, yo soy docente de la cátedra hace bastantes años, también, bueno, obviamente soy médico y también soy residente de clínica médica del Policlínico PAMI 1, ¿sí? Actualmente estoy cursando mi segundo año, así que bueno, por ahí tengo ese acercamiento constante al tema de ictericia. Sí, así que bueno, voy a compartir pantalla, vamos a repasar un poquito la clase y me pueden ir parando cuando vayan necesitando, ¿sí? Así que eso no hay ningún tipo de problema. Bueno, ¿se ve la imagen? Espero que sí. Sí. Perfecto. Listo, vamos a dejar esto como se baja. Listo, y ahí está. ¿Ahí lo ven bien completo? ¿Todo en orden? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Repaso general, obviamente cuando vayan a rendir, sin duda alguna, si tienen ictericia del síndrome, tienen que recordar la parte química. Porque más que nada, si bien ustedes cuando sean médicos, que no falta mucho, por así decirlo, no van a estar tal vez metidos muchas veces con la parte química en función de eso, pero sí van a tener que en algún momento estudiar las causas por las cuales el paciente les concurre con ictericia. Obviamente siempre va a depender del momento en el cual ustedes se encuentren en la atención del paciente. Tal vez si ustedes están en una guardia, la verdad que a ustedes solamente les importa reconocer la ictericia, estudiarla, si necesita o no internación, y después se verá cuál es la causa, ¿no? Puntualmente si es una causa que hay que resolverlo en el agudo o por ahí nos puede permitir más tiempo. Pero bueno, dentro de las causas que ustedes tienen que pensar, más que nada lo planteo porque cuando usted es un paciente con guardia, tal vez no se van ustedes a estar repensando o reparando en el metabolismo de la bilirrubina, de cómo produce la ictericia. Pero cuando usted tiene un paciente ya internado, que ya pasó por una guardia y lo tenga en una sala general o inclusive internado en una terapia intensiva, ustedes ya van a tener que hacer otro estudio. Y en ese otro estudio, por ahí ya vienen algunos conocimientos un poco más profundos que van a decir, en algún momento los estudié e indudablemente está en algún lugar de la carrera. Por lo tanto, la parte de química, nosotros como los profes de semio, siempre hacemos este comentario. Recuerden que principalmente la bilirrubina tiene este origen de la hemoglobina. Hay algunas otras causas que pueden producir la ictericia, sí, las hemoproteínas, más que nada por las patologías hepáticas con las cuales pueden venir los pacientes. Obviamente siempre lo van a adecuar al paciente que tengan ustedes adelante, para pensarlo como una cuestión. Tal en un paciente infantil, pequeño, tal vez no pensamos en una hepatopatía, pero pacientes adultos que tengan ya alteraciones mucho más desarrolladas, sí puedo estar abriendo el panorama, el abanico de pensar otras causas diferenciales de la ictericia. Y obviamente recuerden también una causa que puede producir esto, que a veces puede combinar, es la mioglobina, pero bueno, siempre destaquen que la hemoglobina cumple el 80%. Cuando vayan a rendir semio, pocas veces le van a preguntar la formación química, pero sí, van justamente a una mesa con un docente de química, obviamente la estructura química de la hemoglobina es importante. Más que nada después, en algún tiempo futuro, si tienen que estudiar la causa, y si la causa es una hemoglobinopatía, obviamente conocer el tipo de anillo, los enlaces, las cadenas, etcétera, etcétera, cómo se unen los distintos componentes. Pero bueno, sí es importante recordar, en líneas generales, el metabolismo del hemo, algunas cuestiones importantes tienen que siempre recordar el lugar que se origen, obviamente el hemo, las enzimas que están en relación, hay algunas que realmente en el desarrollo, a lo largo de su carrera, tal vez se las olviden, por una cuestión de que nos las van a ver todo el día, pero hay algunas que sí son importantes por lo menos saber que están, saber que existen, porque después, cuando vemos los principales diagnósticos diferenciales, y la verdad que son importantes. Sin duda alguna, el ejemplo más grande es la enzima de la conjugación. Pero bueno, a modo de repaso, recuerden que el hemo, a través de la hemooxigenasa, evoluciona a la biliverdina, con la reductasa se transforma en no conjugada, esta bilirrubina, y a través de la glucuronil transferasa es la cual la bilirrubina no conjugada pasa a la conjugada. Ahí esta es la que más no se tienen que olvidar nunca, porque justamente ustedes cuando vean un paciente adulto van a tener que hacer el diagnóstico diferencial entre las prehepáticas, las hepáticas y las poshepáticas, que principalmente, o la conjugada y la no conjugada, que juega mucho esta enzima y según el territorio. Lo hago puntualmente en esto porque ya cuando veamos las clasificaciones, por ahí la clasificación del recién nacido, vemos otras
y la clasificación es la clasificación clínica del adulto mayor, ya tenemos otro tipo de clasificación. Bueno, la bilirrubina conjugada, ¿dónde se almacena? Que se produce a nivel hepático, se almacena en la vesícula biliar. No van a dejar de pensar que, si bien vemos hígado, no hay que dejar de pensar todas las patologías de todo lo que es el aparato biliar, claramente. De ahí que la gran parte son causas biliares que pueden producir el aumento de la bilirrubina conjugada y en algunos puntos también la no conjugada. Y su forma de eliminación, ¿no? A través del circuito enterohepático y la participación del aparato digestivo. Recuerden que la bilirrubina conjugada se pone no conjugada, gran parte se reabsorbe a través de este circuito enterohepático, casi el 95%, y el 5% se elimina. Esto es un punto importante, no solamente en el recién nacido, sino en los pacientes adultos, porque ahora nosotros siempre vemos el circuito enterohepático, el recién nacido, la eliminación del meconio. Pero ustedes ya habrán visto en defensa que hay una complicación importante de todas estas patologías, de las hepatopatías puntualmente, que son la cirrosis. Y la cirrosis, en una de sus múltiples complicaciones que yo después voy a mencionar, el tema del compromiso a nivel abdominal es importante. Entonces, recuerden eso. Bueno, ya lo dijimos, esto que les va a quedar grabado, ¿sí? Así que eso tampoco se preocupen, pero sí es importante la ictericia. ¿Cómo definirla? Recuerden que siempre la ictericia principalmente se define según un valor, ¿no? Obviamente la ictericia es un signo, principalmente porque vemos la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, y acuérdense su afinidad con los tejidos elásticos, más que nada. Y recuerden cómo se ubica, ¿no? Esta expresión siempre céfalo-caudal, ese orden que siempre los profes de semio intentamos repetir, ¿no? Cuando ustedes explican un examen físico, siempre es de cabeza a pies. Bueno, justamente coincide la ictericia que tiene esa forma de presentación céfalo-caudal y se retira de la otra manera. El papel, obviamente, de la afinidad que tiene con los tejidos elásticos son importantes por ahí cuando la piel no es uno de los elementos que nos ayuda más que nada a definir este cuadro. Y recuerden también el valor con el cual, más allá de 2 miligramos por decilitro, se expresa en la piel, porque yo puedo tener valores elevados de bilirrubina que la verdad no me producen una ictericia, pero no quiere decir que yo no le deje de prestar atención. Yo comúnmente en algunos laboratorios la bilirrubina se pone como normal hasta 1,20, algunos 1,30, siempre dependiendo del laboratorio con el que ustedes trabajen o con el que tomen de referencia. Pero bueno, siempre ya valores mayores de 2 tiene cierta repercusión clínica con la coloración de la piel, con el prurito que puede producir más que nada las sales y obviamente el papel que tienen las conjuntivas. Está con esta adherencia de las escleras, con esta adherencia de la bilirrubina. Entonces, eso es importante. Si bien el valor es mayor a 2, no dejen de prestar la atención a pacientes que tengan un rango por debajo, pero a su vez mayor al valor normal de bilirrubina en sangre. Porque tal vez no tiene ictericia ahora, pero 3 doritos después el paciente les evoluciona con la ictericia. Así que siempre estén atentos de eso. A ver, siempre el problema, también otra de las cosas que los alumnos preguntan, ¿por qué tantas clasificaciones? ¿Qué pasa cuando un docente me pregunta, bueno, ¿y la ictericia cómo se subclasifica? ¿Cómo agarramos y para dónde nos vamos? La verdad que todas las clasificaciones son válidas, pero hay una palabra que yo siempre le presto atención cuando doy clases y la priorizo para mis alumnos o alumnas, es la palabra depende. La palabra depende es una palabra que ustedes se tienen que empezar a apropiar durante ahora que van a pasar a cuarto, a quinto, porque ya van a empezar a ver los pacientes clínicos. Y ustedes van a trabajar con pacientes, no trabajan con enfermedades, trabajan a lo mucho con enfermedades que se producen en pacientes que padecen enfermedades, y por lo cual eso ya les arranca, sí o sí, la palabra depende. Es decir, yo estoy frente a un paciente pediátrico, tomo una conducta y una opción y una clasificación de ictericia. Estoy frente a un paciente adulto, con una observación más clínica, tomo la clasificación clínica. Tomo un paciente con ictericia, con un perfil quirúrgico, sin duda alguna, voy a tomar alguna observación, una clasificación que esté más cerca de ese lado quirúrgico. Entonces, por ahí eso es siempre lo que tienen que responder, o podrían pensarlo de esa forma cuando un docente, o inclusive cuando están frente a un paciente, que la idea que lo estemos formando para eso, clasifican. Ictericia neonatal, creo que inclusive la unidad problema marcada
este dato, esta clasificación, recuerden que todos los pacientes con todos recién nacidos pueden tener un aumento de la bilirrubina, más que nada, si ustedes ya se acuerdan, cuando se produce el parto, hay una importancia, que más que nada con el tema del cordón, que hay que dejarlo cierto tiempo, y en ese paso de tiempo, hasta que deja de latir, se produce una gran pool de glóbulos rojos de la madre al recién nacido. Ese exceso de glóbulos rojos, de alguna manera, hay que eliminarlo, hay que metabolizarlo, y ese exceso, obviamente, que se puede expresar como la hiperbilirubinemia del recién nacido. Después vamos a ver si es fisiológica o si no es fisiológica con los criterios que creo que ustedes ya conocen a estas alturas. Pero bueno, sepan que si un paciente, un recién nacido, lo ven amarillito, take it easy, están tranquilos, lo estudian un poco más, lo evalúan un poquitito más, y en función de eso van a considerar si es fisiológico o si no lo es. ¿Estamos? Algunos pacientes tienen grandes aumentos, más de 7, y la verdad que la ictericia patológica, por lo menos las últimas estadísticas plantean de que sean menos del 10%. Pero bueno, por ahí esos detalles, si tienen, ahora que van a cursar en cuarto año con las pediatras y los pediatras, por ahí esto vuelvan en reiteradas oportunidades a este tema. Bueno, hay algunas que aumentan la bilirrubina no conjugada y otras clasificaciones que aumentan la bilirrubina conjugada. Siempre recuerdan que tienen alteraciones que aumentan la producción de la bilirrubina, aquellas que afectan la captación y la conjugación, esos grandes síndromes de Krüger-Najar y Gilbert, la alteración de la excreción del biliar, de la bilirrubina, y obviamente el papel que juega el aparato digestivo con su circuito enterohepático con la reabsorción intestinal. Bien, recuerden que las dos primeras y la última tienen una preponderancia de aumentar las bilirrubinas no conjugadas, es decir, la que no está afectada por la enzima que yo anteriormente mencioné, y aquellas que sí están afectadas por la enzima, o sea, que logran conjugarse de indirecta a directa, son aquellas que afectan esta alteración de la excreción biliar. Es una sola, y las otras aumentan la bilirrubina no conjugada. Bueno, el recién nacido, y en realidad voy a hacer también un paréntesis, cuando hay hemólisis, si bien suele aparecer en el recién nacido en cualquier momento de la vida, puede haber una hemólisis, pero bueno, por ahí esta clasificación hace hincapié en esta edad pediátrica. Recuerden que en la hemólisis hay distintas isoinmunización, que es el contacto entre los anticuerpos y los antígenos de recién nacido con respecto a su madre, ¿sí? Los dos que tienen que por ahí recordar es la isoinmunización RH y la isoinmunización ABO. Una de las dos es por ahí más importante, yo después la voy a mencionar, y después hay otros déficits por ahí eritrocitarios, déficit de anomalías por ahí, más que nada de las hemoglobinas, que ya por ahí, en eso, ustedes como médico, si no son un médico de guardia, un médico de internación, por ahí no lo va a pensar en un primer momento, pero bueno, después, junto con el servicio de hematología o aquellos que evolucionen a especialistas de hematología, por ahí les sea más común. Y no se olviden tampoco la vieja causa, y muy mortal, y que hay que estar atrás, si yo veo una anemia que me está bajando, una anemia que me hace microcítica hipocrómica o a veces normocíticas normocrómicas, y un paciente que está infectado, febril, a cualquier edad, acuérdense que la anemia, el aumento de la bilirrubina también es un marcador de la sepsis. Cuando ustedes van a estudiar en cuarto y en quinto, la sepsis como la respuesta del órgano inestable, del paciente, mejor dicho, inestable ante una infección, estamos frente a la sepsis necesita una serie de criterios, y uno de los criterios de la sepsis es la bilirrubina. Estamos, entonces, no se olviden esa causa, que a veces la tienen que pensar, y hay que tomar conducta porque es una urgencia médica. Otras causas, reabsorción de la sangre extravasada, comúnmente recuerden que se producen los fenómenos plásticos en la salida del canal de parto del recién nacido, eso a veces puede producir algunos hematomas que se tienen que reabsorber, o inclusive en el caso de que haya realmente hemorragias en el canal de parto o en alguna otra situación en la cual esté expuesto el recién nacido, también eso se reabsorbe. Y en algunas situaciones cuando hay un exceso de glóbulos rojos, que es la poliglobulia. En algunos casos puede ser fisiológico, como en otros casos puede no serlo. Por eso, por ahí en esos temas no se metan. La poliglobulia, la verdad que ahora no la van
meter en profundidad, nadie les va a preguntar sobre eso, pero sí, la hemolis la tienen que conocer, la inmunización por RH la tenemos que conocer, el papel de la sepsis, están en injuria, están viendo infecciones, la tienen que recordar, y bueno, todo lo que es en cuanto al cefalomatoma, eso destáquenlo porque ahora van a empezar a ver gineco-obstetricia cuando pasen a cuarto. Bueno, a modo de destacar, recuerden que la enfermedad hemolítica de recién nacido pues, se va por estos dos grandes grupos, la RH y el AO. RH se lleva todos los, por ahí la mayor cantidad, la mayor estadística, pero a su vez lo que tiene esa es el gran alto, la repercusión en la mortalidad, ¿sí? Y además, cuando ustedes hacen el control de la embarazada, que para hablar de un embarazo controlado tiene que tener 5 controles, de los cuales en la semana 28 hay que ver si le colocamos o no la vacuna anti-RH, anti-D, perdón, más que nada para que el paciente, para que no se produzca esta enfermedad. La particularidad de esta enfermedad es, como ustedes pueden ver en la imagen, se da, la madre tiene RH negativo, el recién nacido tiene RH positivo, para eso no hay memoria, se forman anticuerpos. Y recuerden siempre que esta enfermedad no se suele producir en el primer embarazo, sino que se tiene que producir en el segundo o el tercer embarazo, porque justamente en el primer embarazo es el momento donde se produce el contacto entre las RH negativos y el RH positivo que forma el anticuerpo. Estamos cuando en el segundo embarazo de haber, esto va a generar una memoria inmunológica, va a formarse anticuerpos y se va a producir la inmunización RH. Entonces, ahí más que nada hay que prestarle atención. De todas formas, en el control del embarazo, que no me acuerdo si la verdad está incluido o no en injuria, una de las cosas que se hace en el principio, cuando se empieza a hacer toda la programación del embarazo, es justamente hacer el control de sangre, factor IRH, tanto al padre, a la madre, o en función de las nuevas familias, quienes se consideren padres, madres, o como sea programada la familia, ¿no? Pensando ya en una visión más amplia de la familia actualmente. Bueno, una de las complicaciones en el caso de que se dé es la ictericia, que es lo que estamos hablando, la anemia y la ruptura, obviamente, del glóbulo rojo por la presencia de estos anticuerpos. Bien, y obviamente una de las complicaciones que también hay que mencionar en este paciente, los pacientes que tienen un aumento de la bilirrubina indirecta, sin duda alguna, es el kernicterus. Acá yo voy a hacer una mención con respecto a eso, y hay algunas otras complicaciones que puede llevar esta enfermedad, que es la anemia, que a veces puede producir un hidrofetal, y que es el aumento de los líquidos en el recién nacido, una anemia más tardía, la hepatomegalia, o signos de sangrado, como los que yo menciono ahí, pero bueno, con que ustedes sepan que puede evolucionar una ictericia, que puede evolucionar una anemia, puede dar hemorragias y puede producir un aumento de tamaño a nivel hepático y a nivel esplénico, ya es un montón. Pero el kernicterus, el concepto de kernicterus, la verdad no lo podemos olvidar, porque bueno, ¿qué influye? El recién nacido, influye a veces también el consumo de algunos antibióticos, algunas drogas o algunas sustancias que pueden influir en esto. Influye más que nada estas causas, la incompatibilidad RH, ABO o alguna de las otras. ¿Qué factores? Bueno, los que acabamos de mencionar, y la clínica del paciente con kernicterus tiene varios estadios, ustedes lo pueden buscar y ampliar, pero si yo mal no me recuerdo, hace todo un periodo de hipertonía, hipotonía, y después al final el paciente queda secuelado. Principalmente. La idea es que el paciente lo ve ictérico por fuera y en su interior, en una vista, un corte anatómico, fíjense que se da la acumulación de la bilirrubina en todo lo que son los territorios de la zona de la base, los ganglios de la base, ¿sí? Que es acá más amarillento, como pueden observar, que es el lugar preponderante de la bilirrubina en el kernicterus. De ahí que tenga esta complicación neurológica al paciente. Bueno, luego vamos a las dos causas de captación y a la conjugación. Acá por ahí hay que hacer un hincapié en algunas puntualmente, no todas, pero sí saber que hay otras causas que pueden llevar a la ictericia, como el caso del hipotiroidismo principalmente. Ya van a estudiar su rol, no se tienen que meter ahora en detalle, pero recuerden que hay hormonas, entre ellas las tiroides, que pueden estimular este cuadro, y algunas alteraciones de la conjugación / captación en realidad es Crigler-Najjar y la enfermedad de Gilbert, más que nada por su repercusión en la mortalidad de un recién nacido. Crigler-Najjar, recuerden que principalmente existen dos grandes grupos, Crigler-Najjar 1 y Crigler-Najjar 2, uno es compatible con la vida y otro no lo es, y principalmente aparecen en los recién nacidos.
diferente al paciente con un Gilbert que puede aparecer en en pacientes prepúberes, adolescentes, y después ya es poco común, pero porque seguramente debería haber aparecido previamente que en el adulto. Bien, una principalmente es una condición recesiva que es Krüger-Najar. Gilbert tiene que ser más dominante, de ahí su frecuencia de uno y de otro. Y la verdad, uno tiene que ver más que nada con las enzimas. Una es la UGT y la otra, la que vamos a mencionar luego. ¿Qué tienen que saber del Krüger-Najar tipo 1, Krüger-Najar tipo 2? La idea es principalmente el rol que juega en la vitalidad del paciente. Krüger-Najar tipo 1, posiblemente mortalidad, mal pronóstico. Krüger-Najar tipo 2, el paciente puede gozar de un mejor pronóstico e inclusive los valores que maneja uno y otro son distintos. Yo ahora después le voy a mostrar un cuadrito, bien comparativamente de uno con el otro y con Gilbert. Uno es más de conjugación y ahora también el otro es más de captación y el otro más de conjugación. El síndrome de Gilbert por ahí es un poco más benigno con respecto al otro, y hay pacientes que inclusive que ya cuando se presentan, en el caso que lo sepan, ya les dicen, yo tengo Gilbert, tengo esta enfermedad, y por ahí cuando ven el laboratorio ustedes no se sorprenden del aumento de la bilirrubina y decir, bueno, che, este paciente tiene hiperbilirrubinemia, está totalmente asintomático y por ahí tiene una leve ictericia de las escleras, nada más. Entonces, ahí pueden sospechar un Gilbert. Yo después les voy a contar un caso de un paciente que tuve ayer sobre esto. Los complementarios, obviamente, siempre la bilirrubina. La verdad que en el Gilbert por ahí es menor la cantidad que se puede producir. A veces hay un poquitito más, pero bueno, nunca va a llegar a los valores de Krüger-Najar, sin duda alguna. Eso es lo que lo hace diferente. Y después el paciente, la verdad, está bastante asintomático, más que la ictericia. Pero bueno, pasamos por acá y le dejo este cuadro que para mí me parece bastante explicativo, está muy bueno porque es muy claro lo que yo quiero apuntar, las cosas que tienen que saber. Fíjense que Krüger-Najar, los valores de la bilirrubina, predominio indirecto, obviamente, tienen valores entre 20 y 50, lo cual al paciente en prevalencia es muy rara, ¿sí? Y la aparición es a nivel neonatal, y su complicación, obviamente, es el carníferus. En cambio, un Krüger-Najar tipo 2, los valores, fíjense, en contraposición, son de 8 o 20, mucho menos. Cuando aparece, la prevalencia es más rara, pero también puede aparecer a nivel neonatal, y tal vez la evolución no es como lo es en Krüger-Najar tipo 1 al carníferus, sino que tiene una evolución mucho más benigna. Y por otro lado, tenemos el síndrome de Gilbert, que tiene valores de 1.5, o inclusive aparece en adolescente, adulto y benigno. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, ayer a mí me llegó un paciente a la guardia, un paciente de 16 años, que tenía un cuadro de una semana de evolución caracterizado por un dolor totalmente inespecífico, a predominio de de hipocondrio derecho, la verdad, inconstante, por lo menos cuando yo lo evalúo, no tenía dolor, el abdomen totalmente estaba sin particularidades, y había sido derivado por su médica del centro de salud, porque ella había constatado la ictericia bien en las escleras. Bueno, el paciente, la verdad, que solamente tuvo un episodio de vómito único, bilioso, los primeros días de la semana, y después no repitió, pero bueno, ustedes a veces también cuando estén en un centro de salud se van a dar cuenta que los turnos no suelen ser en el primer momento, a veces hay que esperar un poco más. Bueno, el paciente de una semana va, consulta a la médica de consultorio del centro de salud, me lo derivan a mí, me manda una notita, paciente asintomático, solamente tenía este signo de la ictericia, y bueno, me lo manda para un laboratorio. El paciente literalmente no tenía más que la ictericia en las esferas. Le hago el laboratorio, datos que pueden ser importantes, si lo vamos pensando, tenía un hematocrito de 50, una hemoglobina de 17, unos blancos de 6.000, unas plaquetas totalmente conservadas y un hepatograma que informaba una bilirrubina de 6,20, a predominio de una bilirrubina indirecta de 5,9 y el resto de 0,3 de una bilirrubina directa. Las transaminasas estaban estables y el resto del laboratorio sin ninguna otra particularidad. Obviamente, ¿qué tuvimos que hacer? Le pedí una ecografía, la ecografía tampoco tenía otra causa, ¿sí? Y bueno, lo que uno siempre tiene que pensar, a modo de repaso, un paciente joven que arranca con un aumento de bilirrubina indirecta,
¿Qué es lo que uno debería descartar en un primer momento? Una anemia hemolítica, ¿sí? Porque es la más urgente, o inclusive con la ecografía destacamos las causas más hepáticas y biliares. Este paciente, la verdad que no tenía anemia, por ende no iba a hacerle el estudio de la anemia hemolítica. La ecografía me había descartado las grandes causas, el paciente estaba totalmente asintomático, este paciente se retira de la guardia, se retira de la guardia con control por consultorio externo por gastroenterología, más que nada para evaluar por ahí lo que sospechábamos junto con el gastroenterólogo, que con otros estudios, por ahí tenía un Gilbert o alguna otra patología de hiperbilirubinemia. Pero bueno, ustedes también, por ahí todavía hasta tercero se tiene la idea de que todo lo que se estudia a veces llega a un diagnóstico en lo rápido y no es así en la práctica médica, sino hay que ver en qué momento yo veo al paciente. Yo hago clínica, no se piensa de la misma manera cuando estoy en una guardia, porque hay cosas para resolver. No es lo mismo mi pensamiento en una sala de internación y no es lo mismo mi pensamiento que si yo voy a estar haciendo terapia intensiva al paciente, ¿no? Cada momento un abordaje diferente y desde cada una de las especialidades distintas. Pero bueno, la verdad se los destaco porque uno no puede ser un poco, bueno, más frecuente que los otros, pero la verdad que les puede llegar a pasar que tengan una hiperbilirrubinemia y el paciente está sin particularidades más que una ictericia. Entonces, a modo de repaso, a veces aparecen estos síndromes. Bueno, después tenemos las otras alteraciones, la gestión biliar, las que alteran el polo biliar, las que alteran el árbol biliar, ¿sí? Que bueno, puntualmente, las más importantes es la hepatitis neonatal, justamente ustedes, uno del recién nacido, la habrán estudiado, patologías virales o otros microorganismos que pueden producir una repercusión a nivel hepática, ¿sí? Aquellas alteraciones de la morfología del árbol biliar, que son todas causas del recién nacido, obviamente que recién nacido en el primer tiempo de desarrollo va a expresar, porque obviamente si no tiene formada el árbol biliar, obviamente va a tener una repercusión. Bueno, obviamente recuerdan la anatomía de la vía biliar, y hay algunos otros síndromes que yo se los dejo acá simplemente mencionados, pero ahora por ahí en este momento de la carrera no se tienen que meter en detalle, pero saber que existen no está mal, que son el síndrome de Davin-Johnson, el síndrome de Rotor, la hepatitis neonatal, la escasez de los conductos biliares y la genesia de la vía biliar extrahepática. Estos más importantes los van a dar en cuarto año cuando estén en pediatría y vean todo lo que es neonatología, van a ir viendo cada uno de estos síndromes, estudiarlos y bueno, las pediatras y los pediatras van a estar atrás de ustedes con este tema, ¿sí? Hasta el día del examen único para la residencia les van a seguir tomando ictericia. Y fíjense que yo tuve yo veo pacientes clínicos, veo pacientes adultos joven, adulto y adulto mayor, y como clínico que no veo pediátricos, me tuve que acordar que había una causa pediátrica, una causa del joven, del recién nacido, allá muy lejos, que podría estar repercutiendo en un paciente de 16 años, que era una sospecha de un síndrome de Gilbert. Entonces, fíjense cómo en algún momento no se sabe si ustedes estudiaron en algún momento la carrera, algún lugar del cerebro les va a quedar en algún temita, y eso es lo importante, que por lo menos a veces no hay que saber todo en detalle, sino por lo menos saber y siempre saber dónde buscar. Eso también es otro punto importante. Pero bueno, eso lo van a ir viendo a medida que se vayan gastando suela en la guardia, en la clínica, y vayan pasando los periodos. Es siempre un aprendizaje en espiral, como yo digo. A veces en tercer año, en cuarto, quinto, se quiere saber todo, y la verdad que no se puede, indudablemente. Pero hay cosas que hay que sí o sí recordar y ver en tantas veces que en algún momento te queda indudablemente. Bueno, y obviamente las causas de bilirrubina conjugada, como yo mencioné, este caso, la aumentan y el paciente puede presentar coluria acolia. Raro, rarísimo. No siempre el paciente les va a venir con la coluria y la acolia. Algo a detalle también importante, que es un mal término que solemos usar nosotros, pero yo se los comento siempre. La coluria, el concepto de coluria, que vos digas orina colúrica, la definición no es visual, la definición es por laboratorio. ¿Qué les quiero decir? Me acuerdo que yo una vez tuve que exponer un trabajo de investigación en un congreso, y uno de los jefes del servicio de clínica médica, de uno de los servicios conocidos de acá de Rosario, me dijo, estaba muy bien todo lo que había expresado yo, con lo que había presentado, bárbaro,
pero me dijo a modo de enseñanza, impecable el doctor, alguien que queremos mucho, los de clínica, que ya lo van a tener ustedes, me dijo y me enseñó, recuerden siempre que el concepto de coluria es algo que yo lo veo. Yo tengo que estudiar esa orina, corroborar que tenga los compuestos derivados de la bilirrubina, ¿sí? Y si son positivos en gran cantidad, digo que el paciente tiene coluria. Si no, es orina oscura. ¿Estamos? Entonces, recuerden el concepto. Coluria quiere decir que esa orina la estudié y tomé el dato de que tiene componentes de la bilirrubina. Si yo a esa oscura, la orina la veo oscura, y por ahí no es coluria, por ahí el paciente está deshidratado, ¿sí? Entonces, dato importante para que se acuerden ahora y para clínica para toda la vida. Coluria es dos puntos, yo veo la bilirrubina está certificada por laboratorio, ¿sí? Cuando ustedes estudian la orina completa, una de las cosas que miden son los componentes, los pigmentos biliares. Y ahí aparecen positivos, en gran cantidad, dicen, che, tiene pigmento biliar, tiene una bilirrubina movida, hola, puedo tener una hiperbilirrubinemia, ¿sí? Con o sin ictericia. ¿Estamos? Atentos. Ahora, yo veo una orina oscura, no es coluria, es orina oscura. Puede el paciente estar deshidratado, tener un hepatograma normal, una función renal normal, lo hidrato, o patológica, lo hidrato, la orina está clara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vayan a ver un paciente adulto, un adulto mayor que tiene la deshidratación porque no toma agua, y van a ver todas las orinas oscuras. ¿Qué van a estar haciendo? A todos los pacientes le vamos a estar pidiendo una ecografía, a todos los pacientes le vamos a estar pensando, uy, tiene hiperbilirrubinemia, a todos los pacientes le vamos a estar pensando cuál causa tendrá de coluria, y no, la verdad que no. Entonces, sepan estas cosas, sepan estos detalles, porque cuando ustedes tengan la práctica clínica, van a tener que tomar conductas diferentes, ¿sí? Entonces, estas cosas son importantes. Es lo que yo les puedo traer como clínica. Bueno, aumento del tamaño del hígado, puede estar como puede no estar. Aumento del tamaño del vaso, puede estar, no puede estar. No siempre el paciente que tiene una bilirrubina conjugada tiene patoesplenomegalia, ¿eh? No, ¿vale? Solamente lo que tiene es el lito que está obstruyendo o alguna otra causa que no produzca la hepatomegalia, y es la causa por la cual aumenta la conjugada. Bueno, puede tener aumento de las enzimas de citólisis, sí y no, pero bueno, se las mencionamos, y puede tener aumento de la enzima de colestasis, sí y no. Siempre la palabra que se tienen que llevar acá es depende y es según. Porque puedo tener una ictericia con una hiperbilirrubinemia con las enzimas de citólisis normales. ¿Qué me quiere decir? Hay una obstrucción, pero no hay compromiso del hígado. ¿Puedo tener una bilirrubina aumentada con una citólisis aumentada? Sí, hay algo que está aumentando la bilirrubina, veré si es obstructiva o no es obstructiva, y a su vez hay lesión del hígado. Puedo tener un paciente que está internado por una causa biliar y durante la internación aumentan las TGO, la TGP, sí, me hizo una insuficiencia hepática aguda, después mejora. Entonces, estas cosas ténganlas siempre con cuidado. Pueden aumentar como pueden no aumentar, ¿sí? Y un concepto importante, el paciente es dinámico. Puede entrar por una cosa, puede salir por otra, y puede estar internado, y pueden pasarle múltiples cosas. Bueno, representación gráfica de lo que es la orina colúrica chequeada por laboratorio y la colia fecal, que la verdad yo a colia jamás vi, pero bueno, a veces lo que pueden preguntar, si hay hipocolia, que por ahí puede aparecer. Pero bueno, tengan cuidado que también eso habría que estudiarla, ver los pigmentos biliares en la orina, que ya en el metabolismo de la hemoglobina lo mencioné. Bueno, ¿y qué causas pueden producir aumento de la resorción intestinal? Obviamente que recién nacido no está amamantando, el primer meconio se retrasa en eliminarse, entonces eso se absorbe mucho más, tenga un cuadro de una obstrucción, un hilio, ¿sí? O tenga aumentada la actividad de la glucuronidasa intestinal, que eso produce el aumento de la reabsorción, ¿sí? Bueno, la ictericia fisiológica, siempre recuerden los criterios de ictericia fisiológica, ¿sí? Cuando decimos que no lo es, cuando aparece antes de las 24 horas, cuando supera el valor de las 13 miligramos por decilitro, 15 si el paciente toma leche materna, la bilirrubina directa mayor a 2 cuando arranca, la persistencia de la ictericia más allá de las 2 semanas, y un incremento de la bilirrubina mayor a 5. Esto también lo tienen que recordar,
recuerden, lo van a ir de tantas veces, les va a quedar en algún momento, ¿sí? Y es importante porque, bueno, en una toma una conducta, en otro no toma una conducta. Lo espero. Bueno, ¿qué factores pueden estimular esto? Bueno, el aumento de la producción de bilirrubina, o sea, de las causas en cuanto a lo que es la parte del circuito enteropático, que disminuya la captación y la conjugación, o aumento de la reabsorción por un ayuno relativo, esto de no comer, y la reabsorción de la bilirrubina a partir del meconio. Recuerden que en pacientes recién nacidos tenemos un aparato, además del laboratorio para medir la bilirrubina, que es el bilirrubinómetro, que mediante radiación ultravioleta permite medir, les aparece el aparatito, el valor de la bilirrubina en piel. Y bueno, la verdad que es un buen elemento para lo rápido evaluarlo. Ustedes ahora en cuarto, cuando roten por pediatría, si tienen la posibilidad de rotar en algún lado que tenga neonatología, posiblemente vean este aparatito y bueno, ¿por qué no lo hagan acompañado de algún profesional? Bueno, recuerden el apartado siempre lo que es la leche materna, que está la ictericia por leche materna y la ictericia asociada a leche materna, que hay algunos criterios como para relacionarlo. Más que nada, una tiene que ver con los componentes de la leche materna, que es la ictericia que persiste, y por ahí es la que está dada o está asociada a la leche materna, tiene que ver más que nada con la regulación normal del recién nacido, que después tiende a desaparecer. Una hay que estudiarla porque es dada por la leche per se, la leche materna, y una que está asociada, pero no es por ella. Bueno, a modo de comentario, sin 2 o 3 palabras de esto, es importante que ahora que ya están cerca de cuarto año, porque nada, empiezan con cuartos y seguramente van a rendir todos bien, van a tener que ir midiendo la bilirrubina del recién nacido, en el caso que ustedes sospechen una ictericia, ¿sí? Y en función de eso, fíjense lo que llaman las tablas de luminoterapia, las ondas de luminoterapia, que creo que todavía se siguen usando, tengo entendido, o según los valores, van a ir viendo en función de qué territorio toca, ¿sí? Y en función de eso hay que tomar ciertas conductas, ¿sí? Más que nada, si lo pasamos al paciente, le hacemos lo que es una fototerapia, es decir, la exposición a radiación ultravioleta, o medidas un poco más extremas, que es la exsanguinotransfusión. Bien, todo lo que yo les comenté, principalmente, es el paciente pediátrico recién nacido. Ahora, por ahí, nos vamos a la clasificación más clínica, y hasta clínica, hablo de clínica médica y hablo de clínica quirúrgica, ¿no? Que es los grandes grupos de la conjugada, no conjugada y el aumento de ambas. ¿Qué causas pueden producir el aumento de la no conjugada o indirecta? Van a ver que muchas ya las mencionamos previamente, que pueden aparecer. Inclusive yo les vuelvo a marcar en esta clasificación algunas que yo ya mencioné anteriormente, porque indudablemente no se nos escapan. Causas como la bilirrubina, el déficit de transporte, Gilbert, que es el aumento de la captación y la conjugación con Krüger-Najar. Bueno, ¿cuáles pueden aumentar ambas bilirrubinas? Con la ictericia por la hepatopatía aguda y la ictericia por hepatopatías crónicas. Y las causas de la conjugada o directa se dividen en causas de la litiasis o causas tumorales. Eso más que nada si ustedes usan en la clasificación según el tipo de la bilirrubina. Que bueno, la verdad que puede ser indistinto al recién nacido como el adulto, si vamos al detalle. Pero por ahí cuando vamos a la clasificación clínica ya hay que olvidarse un poco de las de recién nacido, porque se supone que estas aparecen en el adulto, en el joven, en el adulto joven, en el adulto y en el adulto mayor, que es lo que hacemos nosotros los clínicos, o futuros en mi caso, y se subclasifica en prehepática, hepática y poshepática. ¿Sí? Eso, sepan siempre, la ubicación anatómica del hígado y la conjugación, ¿no? Lo que pasa antes en el hígado y post-hígado y viabilidad. Ictericia prehepática, el hígado puede estar sano, puede no presentarnos ninguna hepatomegalia. Siempre recuerden este concepto porque ustedes, indudablemente, en estudio de la ictericia van a pedir una ecografía. Puede presentar anemia, puede presentar la orina clara, o a veces uno puede producir la hipocolia, o inclusive normal, con aumento de la ictericia indirecta. ¿Sí? Las causas de ictericia hepática, recuerden a esta altura, yo no me voy a meter mucho en el repaso, pero las hepatopatías agudas pueden presentarse, como ustedes ya han estudiado, las hepatitis principalmente, ¿sí? Y recuerden que la ictericia hepática, cuando decimos que es una hepatitis, las transaminasas están aumentadas más de 10 a 20 veces por el valor normal.
Recuerden todas las causas de hepatitis, cada uno de los microorganismos, tanto los virus que son directamente van al hígado y aquellos que en algún momento tienen una repercusión hepática. Y las hepatopatías crónicas, principalmente, más que nada las que están relacionadas con el alcohol, las que no están relacionadas con el alcohol, porque tenemos la cirrosis por alcohol, la cirrosis por litiasis, la cirrosis asociada a las cirrosis no alcohólicas también, que existen. Y las complicaciones dentro de la cirrosis que son múltiples, como la hepatosplenomegalia, como la circulación colateral con el signo de la cabeza de medusa, las varices esofágicas, tanto que van a producir, o en el resto de las pudendas, las rectales, las esofágicas o todas las de pared, que pueden producir las hemorragias, otro componente importante. Bueno, esto yo te lo dejo a modo de comentarios, pero no me voy a meter porque la clase principalmente es de ictericia, pero bueno, esto es porque fue una clase puntualmente también de defensa. Pero bueno, recuerden que las hemorragias pueden evolucionar a la hematemesis, melena, hematoquesia, proctorragia, rectorragia y todo eso. Eso lo podemos hablar más de defensa. Si tienen alguna duda, después me preguntan. La citis, ¿sí? El aumento de tamaño, la onda cítica, el signo de la matidez desplazada, el signo del témpano que también está, que bueno, son las complicaciones que a veces pueden cruzar con la citis, y obviamente después también hay otra causa que antes de pasarme para allá, que son las peritonitis bacterianas espontáneas, que es una de las complicaciones también de la cirrosis, ¿no? Teniendo en cuenta que una de las formas de presentación es la ictericia. Estamos. Bueno, la ictericia posthepática, la litiasis y los tumores, obviamente su estudio es a través del laboratorio y la imagenología. Fíjense cómo cuando ustedes piden una ecografía van a ver la pared engrosada, que esto tiene que tener cierta medida. Hay que ver después si es una colangitis, una colecistitis, un síndrome coledociano, un hepatocoledo, no, está bien, o una pancreatitis inclusive. Fíjense la litiasis con la sombra acústica posterior, dónde está ubicada. No es lo mismo que yo tenga el barro biliar que puede o no ser productor después de la litiasis. Y después también recuerden que a veces el lugar más complicado de la litiasis es acá, es la famosa litiasis en bacinete, que es la cual está enclavada, que inclusive a veces hay que tomar conducta quirúrgica en lo agudo. Algunas se esperan, otras no se esperan. Pero bueno, eso ya es de defensa, todo lo que es el síndrome de abdomen agudo, que acá hace repaso para defensa, lo voy a ampliar un poco más. Bueno, comúnmente la resolución es quirúrgica. ¿Qué siempre tenemos que tener en cuenta? Saber preguntar, obviamente esa es la base de todos los que hacemos semio, la anamnesis, inicio del síntoma, cuánto duró, si ha tenido antecedentes obstétricos, patología recién nacido, como el ejemplo que yo les conté previamente, si consumen sustancias, e inclusive síndrome de Gilbert, a veces tiene el antecedente de que el paciente haya consumido paracetamol, diclofenac o alguna cosa que tenga en algún momento una repercusión hepática y produzca este aumento de la bilirrubina, por ejemplo, o bueno, u otras cosas, alcohol u otras sustancias que también sean hepatotóxicos, medicamentos, cuando ustedes ya hayan estudiado antibióticos, algunos hay que hacerle un control hepático comúnmente, más que nada aquellos que son de amplios espectros, que se tiene que evaluar la función hepática, evaluar el carnet de vacunación y el factor de RH de la madre, el padre, la madre, o cómo decide constituir su familia, o cómo se autoperciba a la hora de formar una familia, y sin importar eso, el factor RH de las dos personas que se consideren que forman la familia. Bueno, el examen físico, importante, que se acumulan los tejidos, más que nada en la zona de las fibras elásticas. Estudios complementarios, laboratorio de imágenes. El laboratorio, obviamente, el hepatograma. Ahí yo le dejo algunos valores. Recuerden siempre que la bilirrubina habla de todo lo que es la parte biliar, la TGO, la TGP, que son las transaminasas a nivel de todo lo que es el hígado, ¿no? Después los marcadores de función hepática, como la pseudocolinesterosa, que acá yo no la puse, pero bueno, la pueden buscar, u otros elementos como ya más que nada para lo que es la obstrucción, que es la FAL, la gamma GT. Y algunos que también quedan por otro lado, que no suelen aparecer en el hepatograma, pero hay que pedirlos también, que es la amilasa, ¿sí? O en algunos casos, si tenemos estudio y si el laboratorio tiene el dinero para costear la amilasa, la lipasa, y a veces más específica que la amilasa en los casos que yo sospeche la pancreatitis. Que bueno, es una de las complicaciones de la litiasis.
Tratamientos que a veces se pueden hacer, bueno, la fototerapia, la exsanguinotransfusión y sin duda alguna la causa que le da origen a esta ictericia. Bien. ¿Dudas, preguntas? Creo que entró en la hora del Meet. Estamos bien. Profe, buenos días. Sí, Sofi. ¿Qué tal? Mi consulta es más que nada porque en una mesa me habían preguntado, en esta unidad que nosotros hablamos de ictericia, que es la unidad 5, la madre refiere en la consulta que, además de la ictericia del recién nacido, que está entre 3 o 4 días creo, refiere una coloración ocre en el pañal. ¿Qué podríamos suponer? Claramente yo pienso algunas cosas entre la transición del meconio, el mismo episodio de la situación ictérica, posiblemente fisiológica, y deshidratación. ¿Qué sería lo más acertado en pensar? Porque me había preguntado, bueno, ¿vos qué pensás de qué puede ser? Y yo, la verdad, inicialmente atiné a deshidratación también porque una compañera en una mesa anterior dijo lo mismo y aprobó con todo ese cuadro. Nada, ¿qué es lo más correcto que podríamos decir en base a eso? Bueno, a ver, pará, también es medio polémico porque decimos, puede ser lo más correcto. Si lo sabés justificar, si vos le preguntás al docente, y mirá, con deshidratación, lo ideal sería preguntarle al docente, bueno, si tiene deshidratación, yo sospecho esto, esto y lo otro. Por ahí preguntarle, bueno, usted o desde dónde lo dice, o ver qué dato te agarra para decir la deshidratación. Por ahí el paciente o no te dijo, o decir, bueno, si yo sospecho de deshidratación, iría a buscar que el paciente tenga esto, que llore sin lágrimas, que no esté orinando, que esté incómodo, que tenga las mucosas, la piel seca. Eso por un lado. Bueno, eso si yo sospecho que sea deshidratación, lo puedo pensar. Ahora, si yo tengo esa materia fecal ocre, no está deshidratado, pero tengo un laboratorio con hiperbilirrubinemia, y bueno, pienso una ictericia. Lo que me parece ahí que falta dato como para pensar. Es como cuando yo tengo una melena. Bueno, tengo la melena. Ahora, ¿cómo estudio una melena? Bueno, tengo que pensar, una hemorragia digestiva, tomo una conducta. Entonces, tomo un montón de datos. Tengo una proctorragia o tengo una hemorroide. Bueno, voy a ir a buscar el examen físico de la hemorroide. Pasa que por ahí el problema que todavía no es el problema en realidad, sino que es el momento en el cual no están en la carrera, a no ver tantos pacientes, y no saber todavía plantear un caso clínico, porque lo van a ver en cuarto y en quinto, es tomar ese motivo y decir, bueno, si tiene esto, 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 me voy para allá. Tiene la caca ocre, bueno, pero está deshidratado, bueno, voy para deshidratación. Tiene caca ocre, pero tiene una hiperbilirrubinemia, me voy para la hiperbilirrubinemia. Tiene una caca ocre porque es el meconio. Bueno, está todo el resto normal, me voy para el meconio. Lo que por ahí es yo también pasa que yo ya estoy en clínica, mi respuesta un poco por ahí está gastada, o sea, de que ya vio varias cosas, lo tomaría como, bueno, ese motivo, ¿y qué más preguntaría? O diría, bueno, si tiene esto, y si tiene estas otras cosas, pienso esto. Si tiene esto, pienso lo otro. Por ahí lo que quieren buscar el docente, porque es obligatorio para nosotros hacerlo en semi, en realidad, en pura en defensa, es que tengan el pensamiento clínico. Eso es lo que quiere ese médico. Por ahí, cerrarlo a deshidratación sola, si el paciente está deshidratado, es un error. Si el paciente está deshidratado, no lo puedo evitar. Yo buscaría o preguntaría o lo enfocaría diciendo, bueno, si tiene esta materia fecal ocre y tiene signo de deshidratación, pienso eso. Si tiene materia fecal ocre y este laboratorio, pienso esto. Si tiene materia fecal ocre con un laboratorio negativo, no está deshidratado, pienso en meconio, ¿sí? O tal vez algo que haya comido, o tal vez la leche materna. Creo que el enfoque es eso y algo más. Por eso vuelvo a joder con la palabra según y depende. Ok, sí, más que nada es cierto que también faltan síntomas, datos, porque simplemente habla de una coloración, ni siquiera habla de que, bueno, ella constata que es orina o es... Más bien específico aún, claro. Está, listo, no, está bien, entonces... Agarrate más, buscar más datos o preguntar al docente, bueno, ¿y qué más tiene este paciente que usted me propone? Claro, bien. No está mal. Recuerden que la instancia de examen, si bien es un examen, también es una parte para evaluar y aprender. Es una instancia más de aprendizaje. Porque al fin y al cabo, después del día de mañana, no van a tener un docente, va a tener un paciente, que indudablemente el paciente lo va a estar mirando. Y no deja de ser también una instancia de decir, bueno, voy a estar examinando, me puedo equivocar, aprendan, amíguense con el error, porque lo van a tener todo el tiempo hasta que dejen la medicina. Pregunten, total no está mal. En todo caso, el docente está también para eso, para guiar el examen. Bárbaro, muchas gracias, profe. No.
¿Algo más? ¿Algo que quieran agregar a la clase? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Cambiarían algo? ¿También es válido? No, profe, está buenísimo, gracias. Fue genial, sos un genio y tendría que haber más. Qué aparato. Bueno, gracias. Cuando Muchas quieran gracias, profe. ir en clase, me mandan un mensaje o les piden a los chicos del ALDE que hagamos clases. No, no hay ningún tipo de problema. Bárbaro, gracias, profe. Después les queda la clase grabada y si no les mando el power a los chicos del ALDE y que lo reenvíen a ustedes. Bárbaro, gracias, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos cuando me mandan. Profe, Sí, dime. yo vi que la próxima diapo era de dolor abdominal. ¿Podés pasar esa diapo también o no? No la voy a pasar. No. No, es la clase de defensa. No, dale, En gracias. defensa llevan un repaso. La semana que viene, creo que el 13, si no me equivoco, de febrero, los chicos del ALDE me van a matar porque estoy tirando datos que no corresponden, pero bueno, en la clase de defensa la voy a hablar en profundidad. Así que van a tener tal vez la clase grabada también. Está bien, gracias. Pero bueno, yo mando todo junto, pero sumate a esa clase también para más que nada, a veces cuando uno habla, le puedo agregar un montón de cosas más que lo que está escrito. ¿Bien? Muchas gracias, Fabri. De nada, Valen, de nada, chicos. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao.